Entonces, si bien la admisión de estos elementos, de los compromisos que vimos hace 2 clases, es una admisión de carácter a priori, sí hay espacio para la falibilidad, lo cual no era posible en el modelo kantiano. No había espacio lógico para la falibilidad, para que las categorías y los principios que se desprenden de las categorías fueran falibles, fueran otros principios. No había, o sea, lo que estaba tratando de hacer Kant era ofrecer un sistema que explicara por qué esos principios eran tan poderosos explicativamente y predictivamente, tan epistemológicamente perfectos, ¿no? O sea, ya no había más, ¿no? Es ese momento en el que Kant piensa, ¿no? La razón humana ha llegado al límite de sí misma. Ya no hay marcha para adelante. En la lógica, en las matemáticas, en la física, ya hemos llegado a, ¿no? Y a lo mejor habrá modificaciones internas, modificaciones pequeñas, afinaciones, pero ya los marcos están bien conformados. Eso no lo puede decir Kuhn, no lo pudo decir Popper, ¿sí? ¿Se acuerdan? El semestre pasado lo pusimos mucho, hicimos mucho hincapié en ello, ¿no? No puede decir ya que estas leyes están simplemente para ser las mismas y ser universales. No, no. Pero lo que sí puede decir Kuhn es que la admisión, la recepción de estos marcos teóricos es a priori, ¿no? Pero dependen de la práctica científica, específicamente de cómo se conciben las anomalías, ¿no? De cómo se interpretan las anomalías, si como anomalías o ya como instancias refutadoras, ¿no? Como vimos en la última clase, esto implica que ya hay un marco o un paradigma aparte, otro marco, otro paradigma, otra teoría, pues importante, interesante, que se opone al marco paradigmático que defendemos, ¿no? Entonces, solamente en esa medida, ¿no?, se puede decir que las anomalías dejan de ser anomalías y comienzan a ser, pues, motivos de preocupación, ¿no? Empiezan a ser motivos de sospecha, ¿no?, de que no todo marcha bien. Antes no sospechábamos, aunque hubiera anomalías, ¿no? Es decir, las anomalías, ¿cómo les diré? A diferencia de Popper, que es lo que vimos hace 2 clases, a diferencia de Popper, las anomalías no son instancias negativas, ¿no?, que pongan en duda, no. Son instancias que debemos revisar. El problema no está en el marco, el problema está en algo que no hemos visto nosotros. No está en el paradigma, está pues en la tecnología, está en que no hemos sido lo suficientemente eficaces, ¿no?, ingeniosos para resolver estos problemas. Pero no está en el paradigma. Cuando empiezan a verse los problemas del paradigma, es cuando aparece otro paradigma que muestra que estas anomalías son en realidad motivos de preocupación, no son en realidad instancias refutadoras. Por eso es la crítica a Popper, como vimos hace 15 días. La crítica a Popper consiste en eso. No es la experiencia la que refuta, ¿no? No es la experiencia la que refuta una teoría, ¿no? Lo que refuta una teoría es otra teoría. ¿Sí? Eso es lo que es interesante, ¿no? Lo que refuta una teoría no es la experiencia, sino otra teoría, ¿no? Para decirlo en términos de Kant, ¿sí? Para decirlo en términos de Kant, a veces esta analogía, esta semejanza funciona, ¿no? No podía haber otro marco conceptual, no podía haber otro marco categórico, ¿no? Así que, dado que él había establecido las condiciones a priori de la experiencia, no solo del conocimiento, sino de la experiencia en general, pues no podía haber otro marco. Por eso en Kant se habla de un monismo categorial, ¿sí? Lo que nos plantea Kuhn, ¿no?, es que hay distintos marcos, ¿no? Hay distintos paradigmas, ¿no? No es uno únicamente estable, ¿no?, sino que se pueden presentar en relación, no con la experiencia, sino en relación con los conceptos y con las formas de hacer las cosas, ¿sale? Un kantiano así recalcitrante, podría decir, en el cambio de un paradigma al otro, siguen validándose, siguen estando presentes
como condiciones de posibilidad las categorías kantianas, los principios kantianos. Y lo que diría el historiador, como lo diría Hegel, por ejemplo, como lo dirá Kuhn, por ejemplo, es que lo que nos interesa no es ese nivel de explicación, ese nivel epistemológico formal, tan formal, que podrá no estar mal, sino que lo que nos importa es ver la dinámica del cambio. La dinámica del cambio, eso es lo que nos interesa. Puede haber una lógica, órale, puede haber unos principios formales, de acuerdo, categorías, lo que... Órale, no podemos seguir siendo kantianos un poquito, pero al mismo tiempo, el reto está en explicar lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Pues esto, el cambio. ¿Sí? Algo permanece, pero al mismo tiempo cambia. Algo se mantiene, pero al mismo tiempo pues se manifiesta en lo concreto el cambio, ¿no? Si ustedes recuerdan, esto tiene que ver ya con la materia, con el tema de la clase de hoy. Si ustedes recuerdan, el semestre pasado decíamos, los positivistas lógicos también se preguntaron por el cambio, también se manifestaron preocupados por el cambio científico, bueno, emocionados por supuesto, pero también se preocuparon por explicar el cambio científico. ¿Por qué? Bueno, pues porque la época que estaban viviendo, merecía una explicación en relación a cómo una lógica se podía mantener, cómo una estructura lógica se podía mantener en la ciencia, sin pérdidas, sin que hubiera una ruptura. Es decir, lo que ellos apostaban era por la unidad sistemática, por la unidad formal. A nivel histórico, ellos sí percibían rupturas, sí percibían cambios, todo esto que después Kuhn hace énfasis, ¿no? La inconmensurabilidad, el cambio semántico, el cambio ontológico, órale, pero eso ocurre nada más a nivel de la cuestión de hecho, a nivel de la cuestión de las prácticas, a nivel formal, a nivel estrictamente lógico, la estructura es lo que prevalece. Entonces, los positivistas lógicos explicaron el cambio científico, como dije el semestre pasado, en términos de inclusión de las teorías presentes en teorías más abarcadoras, en teorías más generales, ¿no? Lo dije así, y así aparece en los positivistas lógicos, las leyes de Kepler, ¿no? O las leyes de Tycho, la teoría de Tycho está implícita en la teoría de Kepler. Es un desarrollo, pero no es un desarrollo histórico, semántico, eso es cuestión de los historiadores, es un desarrollo lógico. Kepler propone una teoría que incluye la teoría de Tycho. Bueno, pero eso es una, digamos, dicho históricamente, pues es algo así como una tontería, porque pues en realidad todos sabemos, ¿no? El hombre histórico, Kepler fue alumno, no fue ayudante de Tycho Brahe. Entonces, cuando Tycho Brahe muere, le hereda todos los documentos. Dice, pues tú continúa, sigue, ¿no? Con esta investigación que a ti también te apasiona. Y entonces, toda su biblioteca, sus apuntes, sus mediciones, los pocos instrumentos que tenía, aparentemente él no medía con instrumentos los fenómenos astronómicos, se los heredó. Entonces, lo que hace, pues es un desarrollo, ¿no? Pero independientemente de eso, ¿no? Independientemente del asunto histórico, en la cuestión, en la quid juris, digamos, en la cuestión formal, lo que se puede percibir, y según los positivistas lógicos se percibe muy bien, es un desarrollo lógico. La teoría de Kepler involucra leyes que implican las leyes de Tycho. Están subsumidas. Entonces no hay ruptura, no hay discontinuidad, ¿no? Y a su vez, ¿no? Cuando Newton pues, estudia las leyes de Kepler, desarrolla una teoría cuyas leyes implican, subsumen las leyes de Kepler. Es un desarrollo lógico. Si hay un desarrollo histórico, eso para los positivistas lógicos, pues es poco informativo epistemológicamente, ¿no? Es poco relevante, ¿no? Lo que importa es ver cómo las estructuras lógicas se enriquecen, cómo hay una relación de subsunción de una teoría
en la otra que es más general y de esta en la otra que es más general aún. ¿Sí? Entonces llegamos a un nivel de generalidad, las leyes de Newton, que sorprendió a Kant, y por supuesto Kant se dio a la tarea de tratar de explicar cómo llegamos a ese nivel de generalidad, ¿no? Pues es que no lo inducimos, lo deducimos, ¿no? No viene de la experiencia, ¿no? Viene del marco, son deducciones hechas desde el marco, ¿no? Si hay una relación con la experiencia, por supuesto, pero esa relación que me permite deducir los principios o las leyes no es de dependencia, no es que las leyes y los principios dependan de la experiencia, ¿no? Hay una síntesis, sí, pero esa síntesis no es a posteriori, es una síntesis a priori. Bueno, en el caso de Kuhn, ¿no?, como hemos visto, pues esta idea de desarrollo de la ciencia, de progreso científico, es uno de los principales enemigos a vencer de una nueva filosofía de la ciencia. Es justamente eso, ¿no? El target, ¿no?, el objetivo, ¿no?, al que hay que apuntar cuando se hace una nueva filosofía de la ciencia. Kuhn no va a estar en contra de que hay progreso científico, va a estar en contra de que la caracterización que ofrecen los positivistas lógicos sea completa, ¿no? Él no dice, eso es incorrecto, ¿no? Lo que dice es, no es suficiente, no es toda la historia. ¿Sí se ve la diferencia? No está diciendo que esté mal, ¿no? Adelante, si quieren desarrollar sus técnicas lógicas, ¿no?, para explicar cómo es que las leyes de este están implícitas en la... Órale, pero lo que nos importa a nosotros como filósofos de la ciencia, como nuevos filósofos de la ciencia, es examinar la historia de este desarrollo, el mecanismo que hace posible este cambio. Y lo que encuentra Kuhn es que, a diferencia de lo que los positivistas lógicos plantearon, y a diferencia de lo que se hace en los manuales de texto científicos, es muy difícil describir desde la nueva postura la anterior. Lo que encuentra Kuhn en su trabajo como historiador es que generalmente los libros de texto lo que hacen es describir desde la nueva teoría, desde la teoría actual, las condiciones que hicieron posible, ¿no?, esta nueva teoría desde la anterior, ¿no?, como una reconstrucción racional, por decirlo así, una reconstrucción racional de las cosas de los elementos que en la teoría anterior, ¿no?, permitieron la teoría actual, ¿no? Y pues una interpretación lógica de esto, ¿no? Y lo que dice Kuhn es no, o sea, en realidad el cambio científico no se vive así, ¿no?, como una unidad, como una continuidad, como un transcurso suave y leve. No, dice él, lo que hay es un cambio repentino, lo que hay es un cambio radical, ¿no? Y esto se puede ver claramente, según él, en sus investigaciones sobre la física de Aristóteles, sobre Copérnico. Esto se puede ver en el cambio en los conceptos. Hay un cambio conceptual, no se están refiriendo a lo mismo, conservan los términos, ¿no?, de una teoría a otra, se conservan los términos, se conservan algunas expresiones, pero lo que significan son cosas completamente distintas. Y de eso se da cuenta Kuhn cuando él dice, ¿no?, cuando hace las investigaciones históricas, ¿no?, sus primeras investigaciones históricas en Aristóteles. Porque él decía, pues es que, ¿qué me está diciendo este hombre?, ¿no? Y lo que él concluyó, ¿no?, era que a lo que se referían los conceptos que estaba utilizando Aristóteles no significaban en lo absoluto muy poco, pues no, prácticamente nada, de lo que él estaba entendiendo por movimiento, por masa, por no sé qué. Pues el asunto es que él se dio cuenta de que intentar reconstruir el pasado desde el presente, pues era una apariencia, ¿no?, era ficticio, era artificial. Era dar por supuesto un marco que
permitía una continuidad desde el anterior hasta el presente. Y lo que él hizo, que fue muy interesante para los historiadores de la ciencia en los 50, antes de escribir la estructura de las revoluciones científicas en el 62, si no recuerdo mal, el texto sobre Aristóteles es del 50 y pico, 52, 51, algo así, y el de Copérnico es un poco más cercano a la estructura de las revoluciones científicas. En esos dos textos lo que hace Kuhn, o lo que pretende hacer Kuhn, lo que se ha dicho que intentó hacer, fue no hacer esa reconstrucción, sino dotar de sentido los conceptos en su contexto. Dotar de cómo se entendían en ese momento los conceptos que le dan sentido a una visión del mundo completamente distinta de la nuestra. Esa es la idea. No intentar reconstruir desde el modelo presente y jalar conceptos desde nuestro entendimiento de los mismos. No, no. Se trata de situarse, de posicionarse, de entender el contexto en el que se están entendiendo y tratar de, pues eso, ¿no? Entenderlos como se entendían en ese momento, ¿no? Hacer un esfuerzo por, pues, ofrecer el concepto un poco a la manera de Hegel, ¿no? ¿No? Ofrecer el concepto, si ustedes recuerdan, en Hegel implica ver cómo se genera, qué se entendía en ese momento por ese concepto, y no qué es lo que entendemos actualmente. ¿No? Cómo se entendía en ese momento, y ver desde ese momento los pasos que conducen hacia el presente, y no desde el presente tratar de, ¿no?, forzar, ¿no? Porque si hacemos eso, pues se ve la continuidad, ¿no? Se ve como una unidad. No, no, si hacemos esto, si hacemos este ofrecimiento del concepto, una reconstrucción del contexto semántico, ontológico de la ciencia en ese momento, ya sea Aristóteles o Copérnico, lo que vamos a ver con claridad es ruptura, es disrupción, es revolución, es crisis, ¿no?, de un mundo que se manifestó, que se afirmó y que posteriormente cambió. Eso es lo que es muy importante entender de Kuhn, porque pues le da al traste, ¿no?, a la idea de que hay unidad, de que hay continuidad, de que no hay disrupción. Incluso a nivel lógico, órale, si quieren eso, pues está bien, pero esa explicación es incompleta, es insuficiente para describir el mecanismo de cambio científico, ¿no? Pues no les está diciendo que no del todo a los positivistas lógicos. Lo que les está diciendo es que su explicación del cambio científico, su modelo, es completamente, pues, no solo incompleto, sino incluso ingenuo. Es reduccionista. Entonces, lo que plantea Kuhn es que si somos conscientes de la historia de la ciencia, lo que vamos a ser conscientes es de un paso, de un momento teórico importante a otro, en donde se da una inconmensurabilidad, ¿no? Una inconmensurabilidad, una imposibilidad de traducir uno a uno los enunciados de una teoría a otra, ¿no? Sus enunciados observacionales, sus consecuencias, pues todo el marco. Es imposible la traducción de uno a otro, ¿no? Y si esto es así, entonces la idea de unidad, la idea de continuidad, la idea de inclusión, de subsunción, pues pierde sentido, ¿no? Si bien a nivel lógico podríamos decir, ¿no?, si bien a nivel lógico podríamos decir que funciona o que se puede explicar de esa forma, esa explicación pues es pues eso, reduccionista, es chata, es incompleta, ¿sale? Entonces, ojo, su crítica entonces no es que no haya subsunción o no haya inclusión, su crítica es que esa manera de describir el cambio científico es insuficiente, ¿no? La forma en la que Kuhn plantea entonces, con base en estas dos críticas que hemos visto, que hemos recordado ahorita al principio de la clase, estas dos críticas, tanto al positivismo lógico como a Popper, ¿no?, derivarán, como hemos mencionado hace un momento, conducirán a una crítica también a la forma de entender el progreso científico, ¿no?, una crítica a la manera de entender el progreso en la ciencia, como
para el positivismo lógico era tener más enunciados observables adecuados, ¿no? Tener más teorías que se acercaran al mundo mismo, ¿no? Esa era la forma de entender el positivismo lógico, el progreso, ¿no? Mientras más inclusión haya de teorías de menor contenido, perdón, de mayor contenido empírico en otras que son más generales, más nos acercamos al mundo, ¿no? Más nos acercamos a la verdad, más nos acercamos a la realidad. Y en el caso de Popper, el progreso estaba en tener menores falsedades, menos falsedades. Ajá, ¿sale? Todas son falsas, todas son falibles, pero la idea es que debemos tratar de tener menos teorías falsas. Todas son falibles, más bien, esa era la palabra. Todas son falibles, pero debemos tratar de tener las menos teorías falibles posibles y eso nos irá acercando, ¿no?, a la teoría que sea, pues, la más acertada, ¿sí? Ese es un ideal que a mí realmente me cuesta mucho trabajo asimilar, ¿no? Porque pues si es un falibilista, ¿cómo planteas algo así? Pero bueno, Popper sí pensaba, en virtud de que hace una distinción de tres mundos, ¿no? Que el mundo 3 es aquel que parece que en algún momento vamos a llegar a conocer, pues idealmente, de una forma al menos ideal, el mundo mismo, las cosas mismas, ¿no? Es una posición que yo diría, pues, rechaza, ¿no? Contradice su falibilismo, pero bueno, pues así, ¿no? Esa es la idea, que el falibilismo depura, el falibilismo acerca, ¿no?, a la verdad, ¿no? Un poco una idea que yo creo que se encuentra en Hegel también, ¿no?, que la negación apunta hacia la verdad, ¿no? No hacia la no verdad, sino hacia la verdad, ¿no?, hacia el desarrollo pleno, ¿no? Bueno, es algo que también yo diría, bueno, ahí se afirma el Hegel positivo. En fin, bueno. Entonces, tanto por un lado como por el otro, tanto por el lado de los positivistas lógicos como por el lado de Popper, el progreso estaba situado, estaba cifrado, estaba orientado hacia o bien la obtención de más enunciados observacionales adecuados que condujeran al conocimiento del mundo, o bien al depuramiento, a la depuración, ¿no?, del conocimiento hacia menores falsedades en Popper, hacia menores falsedades que pudieran tener un carácter provisional sólido. Y Kuhn lo que nos dice, Kuhn lo que nos muestra, es una crítica a ambos, ¿no?, tanto a unos como a otros, ¿no? En primer lugar, no hay espacio en la ciencia para esta idea de verdades, enunciados observacionales adecuados, como si hubiera como si hubiera, se tuviera que admitir un supuesto de neutralidad y de hechos estables. Ni una ni la otra se pueden sostener ya. Los hechos están en relación con las observaciones, con las interpretaciones, con el marco. Y el marco impide que haya una visión neutra, ¿no? Entonces la idea de que se progresa, que tenemos mayor conocimiento del mundo como es tal cual, pues, en realidad no tiene lugar, no tiene sostenimiento, no tiene justificación, ¿no? Si aceptamos esto, que no hay una base de hechos estables y no hay una visión neutra, ¿no?, una percepción neutra. En el científico al menos, ya ni se diga en los seres humanos, cualquiera, o sea, los seres de la vida cotidiana, como lo planteaba incluso Hanson, ¿no? El Kuhn se está refiriendo, en este caso, solo al científico, ¿no? Y por otra parte, la idea de que vamos teniendo menos falsedades, menos teorías falsas, aunque la falibilidad esté presente, esté latente, sí hay un horizonte hacia la verdad, hacia el conocimiento de algo independiente. Pero lo que nos ha mostrado Kuhn también, ¿no?, en relación a su crítica de Popper, a su crítica, como la vimos hace 15 días, es que
no es el mundo. No es el mundo el que pone en jaque una teoría, sino otra teoría, ¿no? Entonces ahí también se está poniendo, como después Lakatos dirá, está poniendo el énfasis, ¿no?, en que este falsacionismo es un falsacionismo dogmático, pues, reduccionista, empirista, ¿no?, ingenuo, ¿no? Y hay que buscar un falsacionismo sofisticado, dice Lakatos, ¿no? Un falsacionismo sofisticado, una posición racionalista crítica sofisticada. Y también, como va a decir Lakatos, a lo mejor ya lo leyeron también, una visión menos dramática del cambio científico como la que tiene Kuhn. Lakatos, era un eh, connotado matemático, lógico, ¿no? Y entonces también pues, piensa que la forma en la que plantea Kuhn el cambio científico es muy, lo voy a decir así, novelesca, ¿no? Como de, se derrumba, qué triste, y además repentino, ¿no? Así como un cambio radical en un momento en que no nos lo esperábamos, y ¿no? Pero lo que dice él es, no, esos cambios se van dando paulatinamente, a veces de forma, pues, insospechada, en los distintos programas de investigación, las distintas teorías que van formando programas de investigación, y a veces son imperceptibles, a veces son, pues, cosas que se van dando a nivel interno, ¿no? Pues ese cambio como así, radical, ruptura, ¿no? Y que los científicos, como dice un poco Kuhn, muchas veces, cuando se adhieren al nuevo paradigma, es como si estuvieran en un estado místico, ¿no? Como si fuera una adopción mística, pues eso no tiene sentido, ¿no?, para Lakatos, ¿no? Pero bueno, regresemos a Kuhn. La idea, ahorita te doy la palabra, Víctor, espérame. La idea, simplemente para terminarla, para cerrarla, es que entender el progreso a la manera positivista y entender el progreso a la manera de Popper, ¿no?, no tienen lugar en la ciencia. Si admitimos que no hay una base de hechos estable, ¿no?, y que no hay tampoco una percepción no enmarcada, ¿no? Si admitimos estos dos elementos, entre otros que ya hemos también aquí señalado, ¿no?, la importancia de las prácticas, la importancia de la ejecución, de la historia, ¿no?, pues entonces parece que no hay lugar para entender el progreso científico de esa forma, tanto en los positivistas como en Pop. Víctor. Nada más quería comentar que, o sea, también Popper se traiciona un poco cuando dice que la observación depende como de un marco de expectativas, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese sentido, o sea, no te podrías acercar cada vez más a la realidad porque, o sea, si cambia el marco, entonces te vas a ir acercando a otro mundo, ¿no? Entonces no podría haber como un acercamiento a un mundo independiente de esos marcos, ¿no? O sea, eso es lo que yo noté. Exactamente. Exactamente. Parece traicionar la idea del marco, ¿no?, de una visión enmarcada, por la inclusión o por la adopción de una aparente, ¿no?, percepción no enmarcada del mundo, ¿no?, o algo así, ¿no? Yo, como lo he planteado, como a veces lo he preguntado a los alumnos que han hecho su tesis sobre Popper, bueno, por lo menos recuerdo dos que he dirigido, ¿no? Lo que ellos han planteado es que esa forma de plantearlo es una visión ideal, ¿no? Es una normativa ideal, ¿no?, que está presente en el científico, ¿no? Rescata un poco esta distinción entre mundo 1, mundo 2, mundo 3, en donde el mundo 3 pues, es lo independiente, tanto del mundo como es físicamente como ser humano, ¿no? Son ideas, son proposiciones, son teorías, ¿no?, que se desprenden del ser humano, son dependientes del ser humano, pero que, como dice Popper, son moldeadas, son trabajadas, son reinterpretadas por otros sujetos de una forma que el que la propuso no tiene ni idea de cómo lo iban a hacer.
no tienen ni idea de cómo la transforma. Pues hay un desarrollo que se vuelve independiente del sujeto y que, bueno, cobra en algún sentido independencia del sujeto. Pues Popper parece estar asociando, ¿no?, según los alumnos con los que he trabajado y a los que he subido a exámenes, me parece que esta idea de llegar a un ideal de verdad, a un ideal de una realidad independiente, de conocimiento sobre la realidad independiente, es más un ideal regulativo, un ideal normativo, ¿no?, más que una tesis metafísica, por ejemplo, una tesis que contravenga, por decirlo así, lo que él plantea, ¿no? Entendida de esa forma, diría, bueno, pues a lo mejor, ¿no?, es un poco como la noción de cosa en sí en Kant, ¿no?, como el conocimiento de la cosa en sí es imposible, ¿no?, es incluso contradictorio, ¿no?, plantearlo desde Kant, ¿no?, el conocimiento de la cosa en sí, pero al mismo tiempo es lo que el investigador busca, ¿no?, es lo que el investigador anhela, el conocimiento de la cosa en sí. Y aunque llegue el momento, incluso en Newton, ¿no?, en donde podría decirse que hemos conocido el mundo como es en sí mismo, Kant dirá, no, lo que hemos conocido es el mundo como es para nosotros. Que sea la cosa en sí, que sea el universo como es en sí mismo. Es la gran interrogante, jamás lo sabremos, no podemos, por la forma en, que en la que se caracteriza, se define el conocimiento como condicionalización subjetiva. No hay manera de poder romper con ese dilema o con esa paradoja, ¿no?, del conocimiento de la cosa en sí. Y sin embargo, pues la razón humana, como dice Kant, busca eso, ¿no?, es su destino. Lo que hay que hacer, simplemente dice Kant un poco, es ponerle reglas a esa búsqueda, ¿no?, regular esa búsqueda, ¿no?, que ella misma diga, no, pues no se puede, ¿no? Entonces, un poco en Popper, es una lectura kantiana de Popper, ¿no?, un poco lo que Popper podría decir es eso, ¿no?, que si llegaremos, pues es más bien un ideal, es una meta, es un propósito, ¿no?, pero pues eso lo es, una regla, ¿no?, un ideal regulativo, ¿no?, esta idea del conocimiento ya no enmarcado de una adecuación del conocimiento al mundo como es, independiente de nosotros, ¿no? En el ideal del desarrollo del conocimiento parece estar eso, ¿no?, pero es más un anhelo de los investigadores que, eh, que tenga sentido epistemológicamente, ¿vale? Ulises. Ahorita que usted mencionó esto de Kant, de que, o sea, no lo había visto de esa manera, ¿no? O sea, que la realidad o cómo observamos las cosas, pues es como nos compete a nosotros mismos, ¿no? O sea, desde nuestro propio marco referencial y desde nuestro aparato perceptivo. Entonces, o sea, como hasta donde tengo entendido, o sea, hay como pues, la postura como dominante respecto a esta cuestión es como el realismo, ¿no? O sea, hay como muchos filósofos de la ciencia que son realistas como Hilary Pottman, etcétera, pero, o sea, no de fondo, a pesar de que apelan como a este realismo, no de fondo se podría decir de alguna manera que esto que usted menciona de Kant se sostendría en ellos porque pueden aseverar, ¿no?, que se está observando las cosas quizá tal y como son, o alguna cuestión de ese tipo, pero a fin de cuentas, pues parte de un marco referencial y de un aparato perceptivo y de una modificación en los propios paradigmas de la ciencia, ¿no?, y de los avances que se hagan sobre ella. Entonces, o sea, mi pregunta era un poco eso, o sea, que si el realismo podría realmente ser como caracterizado como esta cuestión de Kant, o si realmente hay como una argumentación que sostenga que realmente hay un acceso al mundo tal y como es. Sí, sí, fíjate que yo creo que sí, Ulises, estás diciendo algo que es importante para el curso, para este tema, el tema que estamos desarrollando, en los autores que veremos, el tema del realismo, parece ser un elemento muy importante, parece ser, pues sí, una prerrogativa regulativa, normativa,
la idea del mundo mismo, la idea de la realidad independiente. ¿Ah? ¿Qué tanto tenga sentido o no? Pues es lo que estamos tratando de ver, ¿no? Estamos tratando de articular, ¿no? Parece que Kuhn, en algunos momentos sí plantea algo así como la existencia de una realidad independiente, ¿ah? En el mismo sentido, o más o menos semejante al sentido en el que Kant plantea que la cosa en sí, ¿ah? No se puede conocer y sin embargo tenemos que aceptar algo que es dado, que integra la parte material del fenómeno, ¿ah? Es decir, el conocimiento no construye todo, ¿sí? Entonces, esa parte que no construye, esa parte que no constituye la subjetividad, pues es lo dado, es lo que recibimos, no es construido, no es puesto, ¿no? Entonces, esa base, ¿no? Parece que se requiere, incluso Kant la requiere, para no caer, él dice, en un idealismo pues, loco, ¿no? Desquiciado, ¿no? Ese realismo mínimo, esa realidad mínima del contenido, ¿no? Se verá manifiesta en todos los autores que veremos, ¿no? ¿Sale? Entonces, sí, en efecto, parece que en Popper podría entenderse, o puede entenderse de esa forma, como apuntando a una idea a un ideal de realidad o de realismo que es más normativa o regulativa que metafísica, ¿no? Yo siempre pongo énfasis en eso porque a mí cuando leo a Popper me parece que está afirmando una realidad metafísica, o sea, un algo allá afuera independiente, ¿no? Que como dices tú mismo, Ulises, pues no tendría sentido porque pues incluso la postulación de esa cosa implica conceptos que vienen de acá, ¿no? Desde el marco. Y la determinación de esto sí es el mundo mismo, esto sí, los electrones sí existen como tal, ¿no? Es una determinación desde el marco. Entonces, lo que es interesante, ¿no? Es cómo se dan estos ajustes, ¿no? Cómo se dan estos pues, entramados normativos teóricos que permitirán la ontología de la ciencia, ¿no? Eso es lo que es interesante, ¿no? Sí, me parece una contradicción, parece pues, algo que no tiene sentido afirmar una realidad independiente, y sin embargo está presente y se requiere, ¿no? Lo ve Popper así también para el desarrollo de la ciencia, ¿no? Ya desde Kant, ¿no? La búsqueda de la cosa en sí, del mundo como es en sí, pues es de lo más importante. Es como, como si le dijeras al científico, lo que vas a conocer es lo que tú estás poniendo, ¿no? Y lo que tratas de conocer no lo vas a conocer nunca. No, pues entonces se pone muy, se pone muy difícil el trabajo del científico, ¿no? O sea, esa es un poco la sentencia kantiana, ¿no? Pero pues al mismo tiempo está presente esta idea, ¿no? Del conocimiento como objetivo, ¿no? De la objetividad del conocimiento, que pues en Hegel por lo menos sí alcanza el nivel de objetividad en sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque como hemos visto en otros cursos, este en sí es puesto por la conciencia, es en sí y para sí, ¿no? Es decir, si me preguntas un poco, Ulises, si les interesa esta discusión en Hegel, es lo incondicionado que es condicionado desde la conciencia. Eso incondicionado en realidad no existe, ¿no? Es todo el tiempo resultado de las condiciones, ¿no? Lo condicionado, por supuesto, pues, es resultado de las condiciones, pero también lo incondicionado aparece casi de manera estrictamente lógica. Pero eso incondicionado también es dependiente de las condiciones. Eso no lo podría decir Kant. Sí lo puede decir Hegel, no lo puede decir Kant. Que la cosa en sí es resultado de las condiciones del conocimiento, porque no está teniendo una perspectiva histórica. Hegel sí, Kant no. Kant lo piensa desde el punto de vista estrictamente.
Entonces parece haber una paradoja, parece haber una contradicción, y estamos viendo aquí, creo yo, los elementos que nos permitirán entender este ajuste en por ejemplo, y los autores que veremos más adelante. ¿Hasta dónde este haz de compromisos, el paradigma, constituye el mundo en su realidad independiente? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo, de fondo. ¿Hasta dónde el paradigma constituye la realidad, ¿no?, del mundo? No una realidad teórica, sino la realidad misma, ¿no?, del mundo. Kuhn no podría decir que el paradigma lo constituye todo. Muchas veces a lo largo de la estructura él dice, aquello que investigamos es algo que es independiente del paradigma en el sentido material, por lo menos. No creamos los objetos, los fenómenos desde la perspectiva material, ¿no? Algo nos es dado, ¿no? Pero creo yo que siempre que se detiene a pensar sobre ese elemento, como la entidad misma o el ente mismo, la respuesta será la misma que Hanson ofrece. ¿Cuál es la respuesta que Hanson ofrece? El sentido en el que esa entidad misma tiene o es relevante filosóficamente, se vuelve o es en realidad mínimo. Es irrelevante. ¿Se acuerdan ustedes cuando Hanson decía, ¿qué es el sol independientemente de nuestros conceptos? ¿Qué es esa entidad a la que estamos refiriéndonos con nuestros conceptos cuando hablamos de sol, calor, no sé qué, edad, bla, 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 el centro del sistema solar? El sentido en el cual esta entidad, el ente mismo, es un objeto de conocimiento, se vuelve irrelevante. Nuestro objeto de conocimiento es todo lo demás, ¿no? Las nociones, las investigaciones, los conceptos que articulamos, pero la entidad misma desaparece, ¿no? La entidad misma se requiere y al mismo tiempo, pues, es teóricamente irrelevante, ¿no? Porque no es a esa a la que nos referimos, ¿no?, cuando decimos que conocemos el sol, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Me estoy refiriendo, pues, al texto, al famosísimo texto de la observación sobre la observación de Hanson, ¿no? El sentido en el que decimos que vemos la cosa misma, que subsiste la cosa misma, se vuelve irrelevante. Lo que nos interesa como filósofos de la ciencia, dice Hanson, es cómo articulamos todo lo que está alrededor de esa entidad o de ese ente, ¿no?, o la cosa misma, o el objeto igual a X, como llama Kant, ¿no? Ese objeto independiente. Es todo un asunto interesante también, ¿no? Es muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces creo yo que la pregunta de Kuhn no es esa, ¿no? Y él, pues, ¿no?, se libera fácilmente, bueno, más o menos fácilmente de compromisos metafísicos, ¿no? Y lo que encontramos en Kuhn es más compromisos ontológicos, ¿no? Porque si, como estamos diciendo ahorita, el éxito de las teorías no tiene que ver, o la aceptación de las teorías no tiene que ver con su éxito predictivo, sino con su aceptación a priori del marco que son nuestros lentes, que nos permiten la investigación. Como las categorías permiten la experiencia, las categorías kantianas permiten la experiencia, así pues esta adopción de las teorías, de las leyes, es a priori, ¿no? La experiencia no tiene nada que ver. La experiencia no tiene nada, es la experiencia la que requiere de las leyes, ¿no? Por eso se forma el paradigma precisamente, ¿no? Y si tampoco es la experiencia la que refuta las teorías, la que nos obliga a abandonarlas, sino otras teorías, entonces el sentido en que la experiencia es la clave se vuelve mínimo, se vuelve, pues,
tan básico que lo que es más importante para nosotros es más bien ver cómo se conforma todo lo demás. Creo yo que va por ahí, ¿no? Si bien se requiere esta idea de realidad independiente, ¿no?, se sostiene con que no es eso, en realidad, lo que conocemos. Y no se abandona un falibilismo hacia, como hacia el futuro, como en Popper. Sí, llegaremos en algún momento al conocimiento del mundo mismo, porque para poder decir eso se requiere un marco. De todas formas. Por eso decía yo hace un momento, lo incondicionado también está condicionado por el marco, ¿no? Es lo que yo creo que hacia el final podremos concluir, ¿no? Hacia el final de este semestre, de este curso, ¿no? Que aquello que mencionamos como la realidad misma o el ente, ¿no?, es incluso postulado desde el marco, ¿no? Y si es postulado desde el marco, entonces no es del todo ente, no es del todo lo incondicionado o la cosa misma, ¿no? Es una cuestión de perspectiva. ¿En dónde me estoy situando? ¿Dentro o fuera? ¿Sale? Cuando lo afirmo como la cosa misma parece estar fuera, pero cuando me doy cuenta de que es parte del marco, lo afirmo desde dentro. Y este juego, dentro o fuera, es, creo yo, lo que Hegel se refería cuando decía en sí y para sí. En sí y para sí, ¿no? No es solo en sí, independiente, y no es solo para sí, producto del marco, sino es en sí y para sí. Como esta doble cara, de la entidad, del ente, de lo real. En fin, ¿esa es una metafísica? Yo diría no. Yo diría no, porque se reconoce la necesidad del marco, del horizonte teórico, del marco de significados. Entonces no es una metafísica, ¿no? O bien, depende de dónde nos pongamos, ¿no? Si estamos fuera, si estamos pretendiendo estar fuera del marco, ¿sí? Seguramente ya van ahora a levantar las manos. ¿Eso se puede realmente estar fuera del marco? No. No. Pero, pues, ¿cómo les diré? Ese desplazamiento también parece ser algo importante. Ese posicionamiento, como estar fuera o dentro de, también parece ser importante, ¿no? Y lo mencionaremos, ¿no? A quien me estoy refiriendo ahorita es a Feyerabend, ¿no? Me estoy refiriendo a Feyerabend específicamente, ¿no? Como dentro del marco o fuera de él, ¿no? ¿Se puede estar realmente fuera del marco? No, pero ya veremos cómo lo resuelve. Bueno, la noción de inconmensurabilidad. La noción de inconmensurabilidad es la clave para poder entender cómo es que no hay un proceso acumulativo, no hay una noción de progreso acumulativo, como se entendía en la filosofía de la ciencia tradicional, ¿ah? Entonces, esto es algo que los positivistas lógicos, incluso Popper, tampoco no podrían no reconocer, ¿no? Los positivistas lo pondrían a nivel de la quid facti, ¿no? A nivel de la cuestión de los hechos, ¿no? A la cuestión de la historia, de las prácticas, pero no a nivel de la cuestión de justificación, a nivel lógico, ¿sí? Eso ocurre, pero a nivel así, digamos, poco importante para nosotros, positivistas. Y en cambio, Popper lo enfatizaría, ¿no? Como el momento, como clave, ¿no? Que ese cambio implica, pues, que la experiencia nos ha dado una forma distinta de entender, ¿no? Una forma de aproximarnos diferente al mundo, ¿no? Pero es el mundo, ¿no? Y lo que dice Kuhn es que no. Son otras teorías, ¿no? ¿Sale? Son otras expresiones teóricas. Entonces, la inconmensurabilidad nos muestra que no hay continuidad, ¿no?
y nos muestra también que estas rupturas no son dependientes únicamente, o por lo menos no son dependientes de la experiencia y de la observación, ¿no? Sino que hay más bien la presencia de otros entramados teóricos ya cuando se presentan las anomalías como instancias refutadoras. Cuando se hace ese cambio, ya se ha cambiado de perspectiva. Ya no estamos en el mismo horizonte, ¿no? Piénsenlo de manera lógica, piénsenlo de manera estrictamente lógica, ¿no? Por más anomalías que encontráramos en nuestra teoría, seguiríamos pensando de la misma forma. No es la teoría, no es el marco, no es el paradigma el que está mal. Mis herramientas conceptuales, mis herramientas materiales, el estado de la tecnología es la que no me permite resolver este problema, ¿no? ¿Sale? Pero no la teoría, no el marco, ¿no? Si fuera así, si esto fuera el caso, entonces no podría haber jamás una instancia anómala, una anomalía, como una instancia refutadora. Por más anomalías que hubiera, no podría haberlas eso. ¿Sale? Entonces no es una cuestión de cantidad, ¿no? No es una cuestión de, hay tantas anomalías que ya puedo sospechar del marco y del paradigma, ¿no? Es una cuestión de que la interpretación de estas anomalías como instancias refutadoras es propuesta, es elaborada desde otro marco teórico. ¿Vale? Las anomalías de la física de Newton solo pudieron ser vistas como instancias refutadoras porque apareció un marco teórico apabullante, sorprendente, como el de Einstein, ¿no? La teoría de la relatividad, ¿no? Pues podíamos seguir siendo newtonianos, ¿no? A pesar de las anomalías, como dice las teorías subsisten en medio de un océano de anomalías. No es cierto, Popper, que las rechazamos de inmediato, que es la primera, ¿no? Pero tampoco es por el mundo, porque si fuera el mundo, entonces el mundo me diría, sí, mira, esto está mal, estás pensando mal, lo que está mal es tu marco. No, no es el mundo, no es la experiencia, no es la observación, es otro marco teórico. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre, según Popper, ¿no?, es que con esta noción de inconmensurabilidad reconocida por unos y por otros, tanto por los positivistas como por Popper, por los racionalistas críticos, pues lo que se enfatiza, ¿no?, es esta idea de pérdida, de ruptura en la evolución de una disciplina, ¿no? Las revoluciones científicas siempre tienen un aspecto destructivo, ¿no? Esta noción de cambio implica una noción, pues, de cambio, pues, de las bases, ¿no?, de los elementos más fundamentales de las teorías, ¿no? Las teorías sucesoras, a pesar de ser más exitosas que las anteriores, con frecuencia no pueden reproducir todos los logros explicativos de las anteriores, ¿vale? Entonces tampoco es cierto, señores positivistas lógicos, que dado que la siguiente teoría es más abarcadora, más general, puede explicar todos los fenómenos de la anterior. No. No, porque conservan su ontología, conservan sus problemas, conservan sus explicaciones, ¿no? Entonces, las más generales no podrían dar cuenta de todas las mismas cosas que la teoría anterior. Como la física de Einstein no puede dar cuenta de cosas que ocurren en la física de Newton, ¿no?, porque son marcos distintos, ¿no? Entonces, ese desarrollo aparentemente tranquilo, plausible, desarrollo lógico, estrictamente lógico, de los positivistas lógicos, pues no es suficiente, ¿no? Porque aquí se puede ver, ¿no?, si la teoría nueva, el marco o que se opone a la que estoy defendiendo, fuera
reemplazada o viene a reemplazar la mía, tendría que explicar también mis problemas, tendría que explicar también no solo las cuestiones negativas, sino también los logros explicativos, y esos no puede. Entonces, ¿qué se abre ahí? Dice Kuhn, la inconmensurabilidad. Una inconmensurabilidad. Diferencias notables, semánticas, ontológicas, procedimentales, todo. Todos los compromisos que mencionamos en la segunda clase de Kuhn, todos, ¿no?, implicarán un cambio notable, ¿no?, al grado de que no puede haber un juez externo, un lenguaje externo que pueda traducir uno a uno lo que se está pasando. De la física de Galileo a la física de Newton, o de la física de Aristóteles a la física de Galileo, ¿no?, lo que hay es eso, inconmensurabilidad, ¿no?, una manera de entender el mundo que implica un mundo que es completamente distinto del tuyo, ¿no?, uno respecto del otro, ¿no? Entonces los conceptos, ¿no?, las entidades, los fenómenos, ¿no?, son interpretados de forma distinta. Por eso es que este cambio implica ruptura. ¿Vale? He mencionado un primer punto respecto de la inconmensurabilidad, ¿no?, que es, a lo que me he referido, es que es la herramienta teórica de Kuhn que le permite exhibir la insuficiencia teórica de la forma en cómo entendían el desarrollo o el cambio científico, ¿no?, de cómo intentaban dar cuenta del cambio científico, ¿no?, como unidad, como congruencia, como continuidad, ¿no? Pero en segundo lugar, ¿no?, la inconmensurabilidad implica, como he dicho, un cambio de significado en los conceptos básicos de las teorías. También ello incluiría una crítica, ¿no?, a la idea de los positivistas de que la teoría nueva incluye a las anteriores. Pues, ¿qué es lo que está incluyendo? ¿No? A lo mejor desde un punto de vista estrictamente lógico, podemos ver el tipo de relaciones que a los lógicos les interesa, de inclusión, subsunción de ciertas leyes en otras, pero si los conceptos no significan lo mismo, esa reconstrucción es completamente artificial. Lógica, muy bien, pacífica, ¿no?, elaborada de una forma consciente, concienzuda, cuidadosa, sale. Pero si los conceptos no están significando lo mismo en el marco de Aristóteles, que en el marco de Galileo, en el marco de Kepler, que en el marco de Galileo o de Tycho, ni de Newton, entonces no es subsunción. O por lo menos no es el tipo de inclusión que nos interesa. La inclusión lógica está muy bien, la subsunción lógica, órale, perfecto, ¿no? Están exhibiendo herramientas, pues, interesantes, formales, pero si de fondo, a nivel semántico, los conceptos no significan lo mismo, entonces no podemos hablar de una inclusión o de una subsunción. Porque estamos hablando de mundos distintos, ¿sí?, mundos completamente distintos. Entonces no podemos decir que el mundo de uno está subsumido en él. No es cierto. Incluso eso es algo que me acuerdo mucho, algunos de ustedes que estuvieron en el curso de teoría del conocimiento sobre Hegel, ¿no?, cuando él hablaba de la Aufhebung, ¿no?, de la negación, perdón, de la afirmación que implica la negación del mundo anterior, ¿no? Él decía, ¿no?, en el mundo presente está el mundo anterior, pero negado. Entonces, no recuerdo quién, en algún momento, en algún año, no sé si fue el semestre pasado, cuando alguien levantó la mano y me preguntó, pero pues, ¿qué tan presente está? Si está negado, ¿qué tan presente está ese mundo anterior en el nuevo?
¿Qué tan latente, qué tan...? Pues no. ¿Está y no está? Es que eso es un poco para Hegel, ¿no? Está presente porque hizo posible el que tenemos, pero al mismo tiempo está negado, ¿no? Ha sido, no superado en el sentido de olvidado, pero ya no está presente. Entonces, para decirlo de forma un poco como lo decía yo en esa clase, ¿no? En el mundo de Galileo está el mundo de Aristóteles porque lo hizo posible, pero al mismo tiempo está negado, ¿no? Porque los conceptos, las formas, los fenómenos que ve Galileo, que articulan el mundo físico de Galileo, no son los mismos, ¿no? No los ve de la misma forma. Esa es la noción de péndulo, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice, pues, ¿qué tanto está presente? Pues unos dirían nada, es otro mundo, ¿no? ¿Qué tanto sí? Pues lo hizo posible, ¿no? Porque lo llevó, ¿no? Porque lo desarrolló, hizo un desarrollo conceptual, semántico, del mundo aristotélico, del péndulo aristotélico, el péndulo galileano, ¿no? ¿Es el mismo fenómeno? ¿No? Podemos jugar un poco con esta figura, esta forma de Hanson, ¿no? De Stan, Galileo y Aristóteles viendo un péndulo, ¿no? ¿Qué ven? Pues ven dos cosas completamente diferentes, ¿no? Completamente distintas. Entonces ven lo mismo, ¿no? Es el mismo objeto, ¿no? El sentido en el que decimos que es el mismo objeto se vuelve irrelevante. Una cuerda con una bolita que se mueve de un lado a otro, ¿no? En intervalos de tiempo y eso. Eso es irrelevante. En fin, bueno, pues este es el segundo punto que quería mencionar, ¿no? La idea de que hay inclusión o subsunción de las teorías posteriores que incluyen las anteriores, pues se viene abajo también, ¿no? Si consideramos desde un punto de vista semántico, ontológico, pragmático, este cambio. La relación de subsunción o reducción interteórica pierde su lugar central en la explicación del desarrollo científico, ¿no? ¿Por qué tenía este lugar central en los positivistas, incluso en Popper? ¿No? Pues porque lo importante era exhibir ese cambio o ese desarrollo a nivel lógico, ¿no? Como a través de las herramientas de la lógica se podía ver una mayor generalidad en las teorías nuevas con respecto a las anteriores y su inclusión, ¿no? Eso era lo que era imposible, eso era lo que era necesario, ¿no? Esta reconstrucción lógica. Como he dicho, Kuhn diría, pues esa reconstrucción es interesante, ha valido la pena para ustedes, pero no es el tipo de reconstrucción que requerimos, ¿no? No es el tipo de reconstrucción que expresaría la naturaleza dinámica de la ciencia, ¿no? ¿Sale? Bueno, un tercer punto respecto de la noción de inconmensurabilidad, ¿no? Es que la evaluación de las teorías alternativas se vuelve una cuestión mucho más difícil de explicar, ¿no? Mucho más complicada de lo que lo planteaban los filósofos de la ciencia clásicos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la evaluación de las teorías alternativas, en el caso de los positivistas lógicos, si ustedes recuerdan, tiene que ver con el criterio de verificabilidad, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con la experiencia otra vez, ¿no? Y en el caso de Popper, ¿no? Con la refutabilidad, ¿no? Y es la experiencia, ¿no? Negativa, ¿no? La que nos permite evaluar las teorías y además nos hace a nosotros, bueno, hace a los científicos, digamos, elegir entre teorías alternativas, ¿no? Pero si es correcto lo que dice Kuhn con sus investigaciones históricas, y en esto quisiera hacer un poco, tratar de precisar esto. Esta idea de Kuhn
de la historia de la ciencia, de cómo la historia de la ciencia es una reconstrucción desde las teorías presentes hacia el pasado, ¿no? Y que no debería ser así, que es más bien reconstruir el entorno semántico, ontológico de las teorías del pasado, ¿no? O intentar hacerlo por lo menos, ¿no? No es algo que sea estrictamente original de Kuhn, ¿no? Ya había habido otros autores anteriores, por ejemplo, Alexander Koyré, del que él se considera heredero, pero sobre todo de estas interpretaciones de la ciencia que se suelen llamar así, no estoy muy de acuerdo con esta caracterización, pero de las continentales, ¿no? De las hermenéuticas, por ejemplo, de las formas hermenéuticas de entender la ciencia, ¿no? Ya había esa perspectiva, ¿no? De ofrecer el contexto en el cual la ciencia propone como una genealogía conceptual en las entidades, los conceptos, los principios. ¿Ja? Entonces, esa forma de hacer historia de la ciencia, pues sí, culmina con Kuhn, pero ya está presente en estos autores, los hermeneutas, los que desde la Europa central, desde los continentales, como les llaman, ya hacían o ya se esforzaban por hacer historia de la ciencia, ¿no? Entonces, cuando él lo plantea en los Estados Unidos, es pues, algo parece muy novedoso, parece ser muy importante, pero en realidad pues ya había gente trabajando de esa forma, ¿no? Y él pues lo que hace es extraer de ahí, ¿no? Una visión filosófica para la ciencia muy importante, ¿no? Bueno, decíamos entonces, esta forma en la que él plantea que si las teorías no pueden ser evaluadas con base en un único mecanismo, un único criterio de evaluación, como podría ser la verificación o la refutación, la refutabilidad, entonces pues es muy difícil, se vuelve muy complicado evaluar las teorías y sobre todo en el cambio conceptual, explicar por qué los defensores de un paradigma en crisis se adhieren al nuevo, ¿no? Se vuelve muy difícil, ¿no? Explicar eso porque, pues, como dice Kuhn, si estos defensores del paradigma anterior tienen esos lentes, es muy difícil, imposible que puedan ver los fenómenos o las cosas desde el otro marco, ¿sí? Cuando consiguen hacerlo implica que ya han adoptado el otro marco, que ya lo han entendido. Pero aún así, aún habiéndolo entendido, aún habiendo coqueteado con esa visión, ¿ah? Siguen defendiendo el anterior. ¿Sí? No tendrían razones para renunciar si su marco no es el que está mal, sino las herramientas conceptuales, materiales, etc. Pues el explicar por qué los científicos se adhieren a nuevos marcos, a nuevos paradigmas, parece ser muy complicado. Y lo fue. Tan lo fue que se abrió el famoso problema de la irracionalidad del cambio científico. ¿Ah? ¿Por qué se abre este problema? Bueno, pues porque Kuhn dice, ¿no?, que los criterios de evaluación de un paradigma no tienen una aplicación única. No tienen una aplicación única, es decir, no hay un solo criterio para poder decidir a favor de una teoría o de la otra. Entonces aparece también, por supuesto, como ya seguramente alguien está pensando, el problema del relativismo, ¿no? Si el conocimiento es relativo a un marco, a un paradigma, pues, ¿qué es lo que estamos conociendo realmente? ¿No? Y si hay distintos marcos, si hay distintos paradigmas, ¿cómo podemos saber, ¿no? ¿Cómo podemos estar ciertos de que no podrá haber uno, o incluso en algunas disciplinas hay distintos paradigmas, ¿no? Entonces,
pues no hay un único conocimiento, no hay un único cuerpo de conocimiento, lo que parece más bien es una pluralidad, un pluralismo que visto de una forma negativa y tendenciosa, sería más bien un relativismo horrible, ¿no? Un relativismo horrible, ¿no? Todo conocimiento es relativo a un marco, ¿no? Esa sería la forma negativa, ¿no? La forma positiva de verlo es como relatividad y no como relativismo. Afortunadamente contamos con esa palabra, ¿no? Si el conocimiento es relativo a un marco y no puede haber conocimiento desmarcado, desenmarcado, no hecho desde un paradigma, desde un marco, entonces es relativo a, ¿no? Y de lo que hablamos, no de un relativismo en el sentido de que todo se vale, todo, cualquier cosa puede ser el caso, sino de una relatividad conceptual, ¿no? Ahorita voy a poner algunos ejemplos sobre esto rápido. Ese es el primer problema, ¿no? ¿Sí? Es relativismo, relatividad, ¿no? Y el segundo es el que tiene que ver, Ulises, antes de Sobre que esto siga, que, sí, sí, pues, sobre esto que menciona del relativismo y la relatividad, o sea, parecería ser como esa cuestión de que bajo ciertas perspectivas el curso del conocimiento científico, del conocimiento como tal, se vaya como a estos derroteros dirigidos a al relativismo es como preocupante, ¿no? Porque pues la premisa principal de la teoría del conocimiento sería dar un conocimiento verdadero y justificado. Pero lo que yo pensaba es que, como ustedes mencionaban, en esto de que hay disciplinas que tienen varios paradigmas, por ejemplo, me viene a la mente la psicología, ¿no? Que tiene como la neuropsicología, la psicología cognitiva, la psicología social y la psicología gestal, entre exactamente, otras, ¿no? O sea, y lo que yo exactamente, creo es que estas diversas ramas de la psicología producen cada una conocimiento y el conocimiento que produce cada una no anula el otro, ¿no? No lo elimina, sino que coexisten entre sí, y uh aparte tienen intereses distintos. Entonces, yo pensaría que como que esta angustia relativista, pues es infundada, ¿no? Porque no hay, o no hay no exactamente, conocimiento, sino hay una variedad del mismo, ¿no? O sea, no se cae en exactamente. eso. Exactamente, exactamente es hacia donde quisiera dirigir la discusión, exactamente hacia ese punto, ¿no? Y lo dijiste bien, ¿no? Si tenemos un marco como el de la teoría del conocimiento, que postula el conocimiento como creencia verdadera y justificada, pues el relativismo es el enemigo a vencer. Pero si entendemos conocimiento de otra forma, ¿no? Si entendemos conocimiento, yo no creo que la noción de conocimiento que está pensando Kuhn sea la misma que creencia verdadera y justificada, ¿no? Está pensando más bien el conocimiento como una construcción, ¿no? Más como pues, prácticas, ¿no? Disposiciones a las prácticas, ¿no? Como una noción de justificación más como aceptabilidad epistémica, ¿no? Donde las razones no pueden ser concluyentes, no pueden ser últimas, siempre son falibles, son provisionales. Entonces es un marco distinto, no es la epistemología tradicional, sino también una epistemología nueva. No es solo una nueva filosofía de la ciencia, es también una epistemología de las ciencias nueva, en donde la noción de conocimiento no puede entenderse de esa forma, ¿no? Es hacia donde me quería dirigir exactamente. ¿De qué depende que se arme el problema del relativismo o si el relativismo es realmente un problema? Pues de dónde nos estemos poniendo, ¿no? Desde dónde nos estemos posicionando, ¿no? Si nos ponemos en la posición de la epistemología tradicional, parece que el relativismo pues, es el enemigo a vencer, ¿no? Es el enemigo número uno, ¿no? Que tenemos y el escepticismo, por supuesto, ¿no? Pero si nos ponemos en una posición en donde no hay relativismo, sino relatividad, una noción enmarcada del conocimiento, una noción pues, en donde pues, la verdad es más bien verosimilitud, ¿no? Condiciones para la acción, ¿no? Me estoy refiriendo claramente a una noción pragmatista del conocimiento, ¿no? Y en donde, pues, ¿qué les diré? Lo que se busca no es que el conocimiento se adecue, ¿no? A la experiencia o la observación,
sino a las prácticas de investigación, a las prácticas de conocimiento, entonces no tendremos ese problema. Y en realidad el relativismo es un enemigo de paja. En realidad no existe. ¿No? Voy a tratar de explicar a qué me refiero ahora. ¿No? Es una idea que ya he mencionado en otras clases, ¿no? Y que puede rastrearse pues, en muchos autores como Goodman, en fin, varios autores, pero la idea es esta. Todos tenemos un marco lingüístico, ¿no? Todos tenemos un marco de reglas de la lengua. Al mismo tiempo, las distintas formas de hablar mundiales, de hablar, de expresarse, ¿no? Son diferentes, ¿no? Cada una tiene sus distintas gramáticas. La gramática de la lengua inglesa es distinta de la gramática de la lengua alemana, la gramática de la lengua española es distinta de la gramática del francés, ¿no? Entonces se forman entornos normativos que permiten prácticas lingüísticas, ¿vale? Las distintas prácticas lingüísticas están acorde con las distintas gramáticas, las gramáticas en un proceso de equilibrio reflexivo, del que a lo mejor hablaré un poco más adelante, se ajustan a estas prácticas y describen el uso de estas normas. Si entendemos así el lenguaje, espérame, todavía me hace falta una distinción más. Incluso dentro de la lengua española, ¿no? O la lengua castellana, hay distintas formas de hablar el español, ¿no? Y tenemos variantes lingüísticas, o creo que se dice variantes dialectales, como el español de Venezuela, el español de Argentina, el español, incluso aquí en México, el español de la península, ¿no? El español del centro, ¿no? ¿Vale? Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Tener miedo a que llegue alguien y empiece a decir en español cualquier cosa y que eso tenga sentido, es tener miedo a un relativismo que no existe. ¿No? Es decir, la idea es que las prácticas lingüísticas se autorregulan porque hay un marco, una gramática que permite e impide ciertas prácticas, ¿no? Las acoge o las rechaza, ¿vale? Y este acogimiento o este rechazo, ¿no? Va respondiendo a distintos factores, ¿no? Pero lo cierto es que no se puede decir cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, en alemán los verbos modales se mandan hasta el final. No puedo empezar a hablar en español mandando los verbos modales al final, porque la gramática del alemán lo hace así, me gustó y simplemente hoy me levanté con espíritu con espíritu alemán y entonces empiezo a hacer eso. O sea, pronto, muy pronto, mi forma de hablar va a ser rechazada, va a ser no te entiendo, va a ser, pues, ¿por qué hablas así? O sea, ¿de acuerdo? Entonces, tenerle miedo al relativismo es tener miedo a algo como el todo vale en ese sentido. Que no haya una normatividad que regule las prácticas lingüísticas, ¿vale? Bueno, en los juegos tenemos lo mismo, ¿no? No se puede hacer cualquier movimiento en el ajedrez, no se puede hacer cualquier movimiento en el fútbol, no se puede hacer cualquier movimiento en el tenis, son entornos normativamente articulados. El miedo al relativismo en ese caso sería pues, que viniera alguien y intentara meter gol con la mano, ¿no? No sé, o jugar tenis de rodillas, ¿no? En fin, ¿no? El asunto entonces es que estos entornos poseen un núcleo, una normativa, una norma, un conjunto de normas que permiten la ejecución de estas prácticas de una cierta forma e impide, obstruye el desarrollo de otras formas distintas, ¿no? Si esto es así, ¿no? Podemos hacer una analogía, ¿no? Las prácticas científicas poseen su propia normatividad que viene de las prácticas y esta normatividad permitirá y también bloqueará o frenará prácticas que no son acordes. Y es un proceso de autorregulación. Como decía Ulises hace un momento,
en la psicología, precisamente estaba pensando en eso, en la psicología hay una multiplicidad, ¿no?, de propuestas, ¿no? Pero lo que permite el acceso a ciertas propuestas como psicológicas y a otras no, es precisamente este proceso de autorregulación pragmático. No es un asunto, si se fijan, que tenga que ver con razones suficientes, ni tampoco es un asunto que tenga que ver con experiencias, ¿no?, con la experiencia, con la observación. Es un asunto que tiene que ver con las distintas formas de relacionarse y de conformar lo que llamamos la práctica de la psicología. Las formas, pues, hasta este punto adecuadas de llevar a cabo la práctica psicológica, ¿no? Las distintas prácticas científicas tienen su normatividad, ¿no? Y esa normatividad regula las prácticas científicas. Si pensamos el relativismo como ausencia de normatividad y como que llega cualquiera y puede hacer cualquier cosa, ese es justamente el sentido en el que no tiene sentido la noción de relativismo. Ese es justamente el sentido en el que no tiene cabida la noción de relativismo. Así como no puede llegar cualquiera que empiece a hablar de forma distinta porque le parece que es bonito como en el latín las formas, ¿no?, y empieza a hablar así, latinajos, ¿no? Y dices, no, porque hay una normatividad que hemos aprendido, que hemos bebido, que conforma nuestra práctica lingüística. Pues pronto lo que hará, o si ese es el caso, aceptará, ¿no?, ciertas formas. No hay garantías a priori, no hay garantías a priori, ¿no? ¿Sale? Es el desarrollo mismo de la historia las que va diciendo sí se aceptan o no se rechazan. No es una receta a priori, y por eso el equilibrio reflexivo es importante, es interesante. No se puede como si fuera una varita mágica, decir, esta práctica loca va a ser aceptada o no. No, es una cuestión que tiene que ver con el momento, con la situación, con, o sea, el entorno político, histórico que se está viviendo. ¿Sale? Entonces sí, la idea es que se tiende a rechazar aquello que se sale de la norma y se tiende a aceptar aquello que la codifica, la moldea, ¿no?, que es moldeado por esta normatividad. Si ese es el caso en la lengua, si ese es el caso en los deportes, en otras prácticas humanas, ¿por qué no serlo también en las prácticas científicas? ¿No? El miedo al relativismo, entonces, es un miedo infundado, ¿no?, porque no estamos pensando en la noción de conocimiento como creencia verdadera y justificada, sino como composición, construcción histórica que implica los compromisos como los que hemos mencionado, ¿no? ¿Sale? Entonces, si hay una noción de relatividad, sí, el conocimiento es relativo a un marco, a un entorno normativo. Este entorno normativo provee de, pues, el entramado que permitirá las prácticas científicas y también rechazará algunas, ¿no? Pero no es una autorregulación cerrada, ¿sí? Por ejemplo, las prácticas en genética, algunas pues, son todavía inaceptables, otras lo eran y ahora ya son, en fin, la historia misma de las vacunas también, ¿no? Es decir, no hay nada a priori, ¿no? No hay nada escrito ya a priori, pero es un ajuste, eso es lo interesante que se está dando desde las prácticas científicas. El miedo a cualquier cosa que venga y desde fuera de la normatividad impacte es infundado. Entonces, en ese sentido podemos hablar de relatividad, no temer la relatividad, pues es un hecho, como la relatividad lingüística, ¿no? Es un hecho, ¿no?, que no es relativismo lingüístico, es relatividad, ¿no? Igual, ¿no?, la relatividad en las ciencias, es decir, referencia a un marco teórico, una disciplina, una normativa, un conjunto de normas
que hace posible las prácticas, ¿no? Y que las regula, es un hecho. Víctor. A mí con esta idea de la relatividad Sí. me hizo pensar que entonces a lo mejor hay que pensar un poco distinto la idea de la inconmensurabilidad de Kuhn, ¿no? Porque, Ajá, ajá. ¿Por qué? o sea, justo siguiendo como la idea como de la variedad como en el español o así, ah, siento que si no, entre una teoría y otra, o sea, dirías como por completo, como no te entiendo, ¿no? O sea, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Y en cambio, así sí puede haber como cierta variación, ¿no? Pero que todavía pueda haber comunicación entre ah, ambos paradigmas, ¿no? Entre Sí, distintos sí, sí. paradigmas. Pero Sí, sí. no sé tú qué opinas. Sí, es toda una cuestión, es una pregunta muy interesante, es una cuestión muy importante, una pregunta muy ad hoc a lo que, adecuada a lo que estamos hablando. Esta noción de equilibrio reflexivo, esta noción de unas prácticas que se autorregulan y que cambian conforme a esta autorregulación, permite la inconmensurabilidad, ¿no? Ujú. ¿Qué opino yo? Mira, yo opino, bueno, ¿qué opinaría Kuhn? Uno opinaría que, dado que el cambio que él está exhibiendo, que él está tratando de explicar es tan drástico, ¿no? La respuesta es sí, ¿no? Hay inconmensurabilidad. Son estos momentos en donde hay macroteorías, ¿no? Que se enfrentan una a otra y que exhiben las debilidades, ¿no? Y la insatisfacción de los científicos respecto de una. Ese momento, diría que a un nivel macro, ajá, sin duda es la clave, ¿no? La inconmensurabilidad es la clave y además pues es su herramienta, la herramienta teórica con la que Kuhn diría no hay acumulación, no hay un progreso acumulativo, no hay un tránsito continuo de la ciencia, sino ruptura. Ese es el que quiere enfatizar Kuhn. Pero desde el punto de vista de una filosofía de las prácticas científicas, ¿no? Que es un desarrollo de este estudio de la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, que fíjense, es de 1962, o sea, ¿no? Ha habido un correr de tinta enorme a partir de ese momento. En una filosofía de las prácticas científicas, la noción de inconmensurabilidad, por supuesto, no es de esta forma, no es tan radical, ¿no? Y sí, como dices tú, hay, pues, por lo menos rasgos de familia, parecidos de familia, de las variantes dialectales, como decíamos hace un momento, que permitirán el entendimiento, la traducción, ¿no? Incluso pues, respecto de otros idiomas, ¿no? Esa inconmensurabilidad, entonces, es un elemento que en una filosofía de las prácticas científicas eh, parece no tener cabida actualmente, ¿no? Sino más bien cambios internos semánticos, ¿no? Y a veces imperceptibles, a veces, pero resolubles. Ahora que estabas haciendo la pregunta, estaba pensando un caso, ¿no? O sea, no sé si han oído personas de la península de Yucatán que dicen, para la misma palabra, ¿no? Lo busco, como buscar algo, ¿no? Pero también para encontrar, ¿sí? Entonces llegan a decir algo así como, lo busco, pero no lo busco, ¿no? Y parece como una contradicción. Si lo estás buscando, pues lo estás buscando, ¿no? Y cuando dicen, lo busco, pero no lo busco, ¿no? Esta segunda acepción es más bien como no lo encuentro, ¿no? Pero
es la misma palabra, semánticamente distinta, pero es la misma palabra. Y tú dices, pues que sí lo está buscando o no lo está buscando. No, sí lo está buscando, pero no lo está encontrando. Pero la idea es que es posible entender de qué me está hablando. Una vez que hago la conexión, ¿no? Que es la misma palabra para buscar, es algo que ocurre también mucho en algunos momentos del desarrollo del aprendizaje de la lengua, ¿no? Yo me fijé que eso es algo que, por ejemplo, traer, llevar, es todo un problema para los niños, ¿no? Sí, ¿cuándo se utiliza el traer? ¿Cuándo se utiliza el llevar? Pues parece que hay expresiones, ¿no?, en los niños que podrían parecer sin sentido o podrían parecer completamente, pues, ¿qué le está pasando en su cabeza? ¿No? Pero ya cuando lo piensas dices, claro, ¿no? Es que está utilizando el traer como llevar, y dices, claro, ¿no? Y ya adquiere sentido. Entonces, esa inconmensurabilidad aparente, ¿no?, es resoluble siempre sobre la base de la práctica lingüística misma, ¿no?, de qué se está entendiendo en ese contexto, ¿no? Lo que pasa es que el estudio de Kuhn pretende describir un cambio a un nivel muy general, a un nivel muy amplio, ¿no?, de macro visiones del mundo. Y es ahí en donde parece para él muy importante, y lo fue, proponer la noción de inconmensurabilidad, ¿no? Otros autores, como veremos más adelante, Lakatos, por ejemplo, ¿no?, eh, eh, dirán, no es tan dramática la idea, y la noción misma de inconmensurabilidad hay que retrabajar, ¿no? Si tiene alguna importancia teórica, hay que retrabajar. Bueno, por supuesto estoy hablando de una noción de conocimiento, una noción de epistemología, ¿no?, que, pues, si bien ya tenía sus años desde los pragmatistas clásicos, finales del siglo XIX, es importante que tengamos en mente esto, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando estos filósofos de la ciencia están pensando en la ciencia, ¿no?, en el conocimiento científico, ¿no?, como creencia verdadera, justificada? No, no. Eso parece que ya quedó atrás, ¿no?, con formas en donde la experiencia, donde la corroboración, la verificación, ¿no?, la falsación, ¿no?, empírica, era lo que la dirigía, ¿no? Pero acá no, ¿no? Acá son otras prácticas, acá son otras teorías, otros compromisos, ¿no? Eso es lo que es interesante, eso es lo que es muy importante, ¿no? La forma en la que se entiende, por ejemplo, el escepticismo, ¿no?, en una posición epistemológica tradicional, pues es el enemigo a vencer, ¿no? No, ¿no? Mientras que en una posición como esta, o bien en el escéptico hay malentendidos teóricos, hay una forma mañosa de plantear las cosas, o bien hay que aprender de lo que nos está diciendo, ¿no? El escepticismo entonces no es el enemigo a vencer, ¿no? El escéptico no es el enemigo a vencer, es aquel que nos permite, pues, nutrirnos de lo que no sabemos, de nuestros errores, ¿no? Esa forma de entender, ¿no?, a diferencia de la epistemología tradicional, que ya estaba, siempre lo digo, ¿no?, en Hegel, ¿no?, la negación no es negación, es positiva, ¿sale? Eso es lo que es importante, ¿no? Que el error es benéfico, ¿no? Que la no verdad es positiva. Entonces esa idea también de conocimiento pues parece ser incluyente, no parece ser, ¿no?, importante, es interesante, ¿no? Bien, entonces eso es lo que tendría que decir respecto de relativismo, ¿no? Muy a grandes rasgos es algo que vamos a seguir trabajando, que se va a ver, yo creo, en Lakatos, sobre todo creo que se va a ver en Feyerabend, ¿no?, y lo vamos a ejemplificar, vamos a terminar de ejemplificarlo con Hacking, ¿no?, esta idea de relatividad más bien que de relativismo, ¿no? Y lo que frena la relatividad, ¿no?, no es la experiencia, no es el mundo, es este entorno normativo,
¿sí? Eso es algo que es muy importante, ¿no? Ok, bueno. Lo otro, y me quedan 3 minutos, y eso esto está muy mal, lo otro es el asunto de la racionalidad, la falta de racionalidad del cambio científico, la ausencia de racionalidad, ese ataque que pues prácticamente se desprende un poco de la forma en la que Kuhn habla de cómo los científicos que defendían un paradigma adoptan uno nuevo o tienden por adoptar uno nuevo, ¿no? Si ustedes le echaron un ojo a ese texto, a esa parte en donde Kuhn dice, pues parece ser casi un cambio místico, dice, ¿no? Porque pues de forma como no premeditada, no racional, porque las razones están desde un marco siempre, ¿no? Poder ver el mundo como el otro está invitando a verlo, es siempre un acto de persuasión, ¿no? Siempre un resultado de la persuasión, más que de la lógica, ¿no? Es la invitación del otro, de los otros, de los defensores del otro marco, a ver las posibilidades. Fíjense, voy a poner énfasis, eso lo puse énfasis al decir, ¿no? Las posibilidades de acción, las posibilidades de desarrollos interesantes que ofrece ese nuevo paradigma, ¿no? Es decir, con base en entender las anomalías como instancias refutadoras, se abren caminos de investigación que son prometedores, que son seductores, que son, pues, ya quiero estar ahí, ¿no? Ya quiero ir, ¿no? Pero para eso, ¿no? No hace falta el entendimiento de los conceptos propiamente, ¿no? No hace falta razones concluyentes, ¿no? Sino la persuasión, ¿no? Pues sí, ¿no? La invitación a unirse a esta forma de ver el mundo, ¿no? Más que razonamientos, ¿no? Se apela a las emociones, ¿no? Más que pruebas concluyentes, se apela a los sentimientos, ¿no? A la psicología. Y entonces mucha gente vio ahí, este señor Kuhn está diciendo que la ciencia, el cambio científico es irracional, ¿sí? Bueno, ya son las 2. Lo que voy a hacer ahora es simplemente plantearles lo siguiente. Así como acabamos de ver una forma de entender el conocimiento tradicional, la noción tripartita del conocimiento como creencia, verdadera y justificada, y ahí se generan muchos problemas. Si cambiamos de perspectiva, parece que no. Parece que se admite la relatividad, ¿no? El error, la falibilidad, el escepticismo incluso, ¿no? Desde una forma no tripartita, ¿no? Bueno, de la misma forma lo que voy a hacer para la siguiente clase, voy a arrancar de esto, ¿no? Es distinguir por lo menos dos nociones de racionalidad. La racionalidad dura o demoníaca, así la han llamado, no es que yo la llame así. La racionalidad dura o demoníaca, ¿no? Algorítmica, lógica, ¿no? Y la racionalidad blanda o flexible, si quieren, ¿no? La racionalidad blanda, ¿no? Que implica, por supuesto, ¿no? Que implica la intervención de las emociones y de las pasiones y de todas estas cosas, ¿no? ¿Vale? Una racionalidad no cerrada, no centrada en argumentos estrictamente lógicos, ¿vale? O en demostraciones, ¿vale? ¿Sí? Bueno, lo voy a dejar aquí. La próxima clase nos vemos en la facultad, ahora sí, espero que no haya mayor problema, ¿no? Nos vemos en la facultad. Voy a desarrollar esta distinción que está, y les voy a decir dónde la pueden encontrar, en los autores Gigerenzer, por ejemplo, racionalidad demoníaca, racionalidad humana, y vamos a ver cómo, dependiendo de cuál racionalidad admitamos, entonces el cambio científico puede entenderse como racional o irracional. Muchos autores han dicho que entenderlo de forma irracional es una completa injusticia. Es una mala lectura, una lectura tendenciosa, ¿no?
si nos ceñimos a una forma de entender la racionalidad, ¿aparecen los problemas o no? Igual que si nos ceñimos a una noción de conocimiento, ¿aparecen o no ciertos problemas? ¿Vale? Bueno, pues una vez más, una disculpa, la semana pasada no pude estar con ustedes, lo lamento. Nos vemos la próxima, ahora sí, en nuestro salón. Ah, por cierto, les iba a decir en dónde está, si lo ubicaron, lo encontraron. Camino a las coordinaciones, antes de subir las escaleras, ¿no? De frente, ¿no? Hay unas puertas de cristal, ¿no? Pasan la puerta de cristal y el primer salón es el nuestro. Se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Fopa, se apellida Fopa, Alay de Fopa, ajá, Alay de Fopa. ¿No? Entonces, como si fueran a la coordinación, a las coordinaciones, en lugar de subir las escaleras, van a encontrar esa puerta de cristal. El primer salón, pasando la puerta de cristal, ese es el nuestro. Por si no saben en dónde está, yo el lunes fui, di clase allá y me fijé para decirles dónde estaba, porque yo mismo no sabía. Lo ubiqué, pero pues lamentablemente no pude estar con ustedes. Los veo la próxima semana.